Dinámica del resorte. Tercera parte del video. Vamos a tratar en este video la consideración de la masa del resorte. Como recordábamos, en el video anterior habíamos obtenido una expresión para el período de la forma siguiente: 2pi, la raíz cuadrada de la masa de carga del resorte, dividido entre la constante elástica. Quedaba la pregunta: ¿será acaso que el resorte no posee masa? Y la respuesta es sí, sí tiene masa el resorte. No obstante, en este video vamos a considerar la influencia de la masa del resorte en la dinámica del movimiento del resorte. Entonces tomemos el siguiente dibujo: un resorte, la masa de carga, el tamaño del resorte estirado en la posición de equilibrio, que vamos a llamar Y. Posteriormente vamos a normalizar para simplificar los cálculos. Al final vamos a tomar que el tamaño del resorte, la Y, vale 1, y de esa manera pues simplificaríamos significativamente el cálculo. Consideremos ahora parte de lo que vendría a ser el cálculo diferencial. Vamos a tomar o a dividir el resorte en pequeñas fracciones de él, pedacitos pequeños de masa, como una espira o mucho menos, porque realmente es un diferencial de masa. Para tal efecto, supongamos que ese diferencial de masa, ese pedacito de resorte, lo ubicamos acá, separado a una distancia y minúscula. Significa que como todo el resorte tiene diferenciales de masa, esa y minúscula va a cambiar desde el y igual a 0 hasta el final, que es la y igual a y mayúscula. De manera que y va a ser el parámetro variable, va a ser una variable. La masa de carga del resorte contribuye con una velocidad alta, que sería la velocidad asociada a la masa del resorte. De igual manera, el pedacito de masa del resorte contribuye con una velocidad pequeña de ese pedacito de resorte, y le vamos a llamar BR. Para todo esto, para hacer un análisis energético de la dinámica del resorte. Entonces sabemos que la energía cinética del resorte va a depender en este caso de la masa de carga y del diferencial de masa del resorte. El primer término es muy fácil, muy sencillo: un medio de la masa total por la velocidad al cuadrado. No obstante, el segundo término, como estamos trabajando con diferenciales, vendría a ser el diferencial de esa masa por el diferencial de la velocidad al cuadrado. Entonces, anteriormente, en el caso donde no considerábamos la masa del resorte, la respuesta a la ecuación en la cual buscábamos el periodo de oscilación, simplemente considerábamos la masa de carga. Haciendo consideraciones energéticas, que es el procedimiento que tenemos a continuación, pues tendríamos que hacer algunas pequeñas consideraciones. Como vamos a trabajar solamente con este pedacito de la ecuación, ya que lo demás es conocido, tendríamos entonces el planteamiento que la energía cinética del pedacito de masa es un medio de la masa de la velocidad del resorte al cuadrado por el diferencial de masa. Y como vamos a considerar todos los diferenciales de masa, tendríamos que considerar una sumatoria, o lo que es lo mismo una integral, que vamos a variar desde 0 hasta el tamaño total del resorte, que es y. Entonces esa es la ecuación A que se muestra a continuación. Vamos a hacer ahora un artificio. Vamos a entender la proporción. Es decir, si yo divido la y total, que es el largo del resorte, sobre la y correspondiente al diferencial de la masa, esa proporción tiene la misma relación
que dividir la velocidad de la masa de carga entre la velocidad del diferencial de masa. Y es esa relación que tenemos acá. Despejando lo que nos interesa, que es la velocidad del pedacito de masa del resorte, tendríamos esa expresión llamada B. Ahora tenemos que considerar algo que es de extremadamente utilidad y es como obvio, y saber que la masa está distribuida uniformemente durante todo el resorte que tendríamos acá, razón por la cual ese diferencial de masa vendría a ser la masa del resorte, del pedacito del resorte, dividido entre el largo total del resorte, y a esa expresión le vamos a llamar C. Finalmente vamos a sustituir la ecuación C y B en la ecuación A que tendríamos acá. Entonces lo haríamos y tendríamos de esa manera. Para trabajar la integral, todo lo que es constante va a salir fuera del integral, todo lo que tenemos acá. Y como era de esperar, la variable única que tendríamos en esa expresión es y, es decir, y minúscula. Y un integral de esa forma es fácilmente solucionable, es decir, y cuadrada, y a la 3 sobre 3. Finalmente, tomando, como le decía, la normalización, es decir, y igual a 1, la contribución de energía cinética del pedacito de resorte es simplemente un medio de la masa, un medio de la masa del resorte dividido entre 3 por la velocidad que adquiere el resorte, el pedacito de resorte elevado al cuadrado. Esa expresión es la que vendría en la ecuación principal de inicio. Al sustituirla, quedaría entonces de esa manera. El primer término que corresponde a la masa total del resorte y el segundo término que corresponde, a la masa total de carga, y el segundo término que corresponde a la masa del resorte. Entonces, finalmente, ensamblando ambas y sacando factor común, tendríamos nosotros que la energía cinética es simplemente esa expresión que tenemos acá, donde aquí tendría la contribución de ambas masas del resorte. Luego, partiendo de la ecuación que acabamos de derivar, entenderíamos que lo que corresponde a la masa total vendría a ser la masa de carga del resorte más 1/3 de la masa total de carga del sistema masa-resorte más la masa del resorte entre 3. Esa vendría a ser la masa total. Luego, tomando la expresión inicial que nosotros habíamos derivado en el video anterior, donde teníamos la masa total, pues aquí vamos a introducir ahora la contribución de ambas masas. Y finalmente la expresión del período queda conformada de esta manera, donde solamente ha surgido un término adicional que es la masa del resorte entre 3. Ahora sí hemos considerado la contribución de la masa del resorte. Pasemos a continuación a trabajar un poquito más esa ecuación. Tendríamos entonces que si elevamos t, esta expresión al cuadrado, quedaría el primer término como t al cuadrado y el segundo pues 4pi y las sumatorias de la masa dividido entre k. De esa manera hemos disuelto ese radical. Ahora bien, vamos a pasar a el análisis gráfico. Hemos preparado todo esto para linealizar la ecuación y poder hacer un gráfico adecuado. Hagamos una analogía de lo que habíamos entendido como la ecuación de la recta. Nosotros tendríamos de manera muy general y desde el punto de vista matemático que y es igual a mx más b. Noten el color azul. Y es una variable, x es otra variable.
Si la expresión que habíamos obtenido anteriormente la disociamos el término común, la ordenamos, reordenamos, quedaría algo como este. El término que acompaña a x vendría a ser 4pi sobre k, y eso obviamente vendría a ser la ecuación de la pendiente. Lo tendríamos aquí de forma aislada. Y el término independiente que tendríamos acá, que equivale a b en la ecuación matemática, vendría a ser el corte, razón por la cual el corte es 4pi masa del resorte dividido entre 3k. Si tomamos esas expresiones anteriores y graficamos t cuadrado versus la masa total de carga, tendríamos entonces una línea recta y cuya pendiente sería 4pi dividido entre k, y como corte tendríamos 4pi masa del resorte dividido entre 3k. Gracias a una ecuación como la que hemos derivado y de una muy buena gráfica, con la pendiente podemos estimar la constante elástica del resorte en el caso dinámico. Vale la pena recordar que la constante elástica del resorte es una sola, es el grado de dureza. Si lo hemos obtenido por el método dinámico, debería dar el mismo valor que si lo hubiésemos hecho por el caso estático. De haber una pequeña diferencia, se refiere simplemente a lo fino que hemos hecho la medida, entonces pudo haber habido una pequeña dispersión. Una vez que tenemos ese valor de k derivado de la pendiente, lo podemos introducir aquí en la ecuación correspondiente al corte, y fácilmente podemos extraer el valor de la masa del resorte, que es la tan ansiada objetivo de graficar el período cuadrado versus la masa. Entonces espero con esa aclaración les haya servido de utilidad en este video. Muchas gracias.